no sale ella. No sale. Sale por mayoría Enrique Morera, que es el líder nacionalista. Entonces, ¿qué primarias hacemos? Se tiraron varios meses discutiendo. Es decir, y entonces, bueno, luego viene que si el tema de la paridad, en fin, un lío. Es decir, no son primarias. Es decir, por eso digo que cada partido tiene unas características que no tienen nada que ver con los otros. En el caso de Podemos es la última fuerza y entonces no tiene sedes, es un partido nuevo y entonces todo se mueve por red. Entonces es un partido en el cual uno se puede votar, cualquier ciudadano, se identifica, etcétera, y digamos, y tiene esa modernidad que da la red, pero ¿quién es el que está votando? Es decir, ¿por qué? Ya, me imagino que eso lo van a corregir enseguida porque, claro, están empezando. En el caso de Alicante, parece ser, en el caso, soy de Prensa de Valencia, en el caso de Alicante, pues parece ser que, en fin, que algunos DNIs que tal, no, que no. Entonces ahí hay un conflicto, son poca gente, pero bueno, pues para eso lo saca la derecha, que está pendiente de cualquier cosa. Bien, sí. Y ya, bueno, entonces simplemente decir, hay que ver si son con aval o sin aval, el porcentaje del aval, si son presenciales o son presenciales y por internet o solo por internet, si tiene que haber una inscripción previa o no, si es lista cremallera, etcétera. Es decir, es muy complicado, no está homologado. Salen cuatro cosas interesantes en relación a lo que has dicho, Benito. Por un lado, las primarias como mecanismo de legitimación de los candidatos. Por otro lado, apuntas al temor de los aparatos, y aquí una pregunta que lanzo es el sentido de las primarias en un contexto de partidos fuertes. En Estados Unidos tienen mucho sentido porque los partidos tienen un poder muy relativo. Otra cuestión que has apuntado es en relación a si estas deben afectar a toda la lista o no. Hay partidos de los aquí presentes que lo hacen en toda la lista con un mecanismo determinado y otros no, y luego apuntas de que el sistema probablemente condicione el resultado. Por lanzaros otras preguntas, si te parece bien, Carles Campuzano, y continuar contigo, algunas cuestiones para el resto de ponentes también. ¿Las primarias fomentan los hiperliderazgos? ¿Premian a los mejores, a los que tienen más recursos? ¿Hace falta regularlas por ley? Sobre todo en relación a la posibilidad después de recurrir a sus resultados. ¿Son útiles para elegir a candidatos o también para cargos orgánicos? Y de responder en relación a las dos respuestas, ¿qué sentido entonces tiene la militancia en un partido político? Y por continuar también con respuestas que desde Podemos se apuntan, ¿qué sentido tienen los partidos? O a lo mejor mucho. Carles Campuzano. Decir una previa, por un lado, los que estamos invitados a la mesa redonda, todos compartimos las virtudes, pero como en tantas cosas importantes de la vida, el diablo habita los detalles. Y la intervención de Benito apuntaba sobre los detalles, que es de la cuestión ciertamente compleja. Y segunda cuestión previa, es cierto que el fenómeno de las primarias en España pues tiene más de 20 años, como se apunta, pero también es cierto que la irrupción del debate hoy de las primarias se produce en el contexto de los enormes cambios que ha vivido la sociedad en estos últimos 7 años, que tienen que ver o que tienen como exponentes sociales en el conjunto del Estado lo que está asociado al 15M, en el caso de Cataluña lo que está asociado al estallido del movimiento soberanista, que es también expresión, las dos cosas, de una voluntad de mejora de la sociedad y de agotamiento, en muchos sentidos, del modelo iniciado durante la transición, en positivo y en negativo, que quienes conformábamos el sistema establecido, por muchas razones, no estábamos siendo capaces de dar respuesta a preocupaciones que existían en la calle. En política el vacío no existe, y cuando el vacío existe, nadie lo llena, alguien lo termina ocupando. Creo que el movimiento de las primarias de hoy hay que situarlo en este contexto. Desde la convicción de que las primarias, esta ocasión, estoy convencido que han llegado para quedarse,
porque además no es un fenómeno exclusivamente hispánico, sino que es un fenómeno que se va extendiendo y consolidando en el resto de Europa. Muy interesante, por ejemplo, el debate abierto en el Reino Unido para elección de primarias de candidatos a distritos uninominales en aquellos distritos donde casi siempre gana o el Partido Laborista o el Partido Conservador. Y en el fondo, el debate hispánico o el debate que puede existir en el Reino Unido es un debate sobre la necesidad de reconectar los partidos con la sociedad y de abrir los partidos a las inquietudes de la sociedad, convencidos de que el sistema habitual no estaba siendo suficientemente eficaz. Es desde esa lógica que, en mi caso, junto con otros compañeros de mi organización política, estamos convencidos que nuestro partido, que no está en esa dinámica, debe de entrarla. Tanto en la elección de cargos orgánicos del partido, que es otra discusión, cómo elegimos a los líderes del partido, superando la lógica de elección vía delegados en un congreso, y al mismo tiempo cómo elegimos los candidatos. Y ahí la discusión sobre el candidato a la presidenta de la Generalitat, en nuestro caso, el candidato a la alcaldía, o los candidatos a las listas electorales, que conforman también otras discusiones. Pero convencidos que en nuestro caso ese es un camino que sí o sí debemos reconocer, porque además este es un eje que va más allá de la derecha y más allá de la izquierda. Va más allá de la derecha y de la izquierda, ¿no? Tú miras en otros países de nuestro entorno y no es una cuestión de uno de los ejes ideológicos, sino que forma parte de la necesidad de mejora del sistema democrático y de reconexión con la sociedad. Y el debate sobre los hiperliderazgos es de los más sugerentes, porque la nueva política, o una parte de la dicha nueva política, reivindica un liderazgo más horizontal, pero lo que es cierto es que la expresión pública de esa dicha nueva política es tremendamente del hiperliderazgo, tremendamente del hiperliderazgo. Es más, parte del éxito electoral se entiende por el hiperliderazgo que representa esta dicha nueva política. Yo tengo la impresión que lo interesante de las primarias tiene que ver con una cuestión que se apuntaba antes, ¿no? Es si las primarias sirven para quienes dentro de las organizaciones partidarias o dentro del mundo de las organizaciones partidarias, sin formar parte de los núcleos orgánicos del partido, tienen posibilidades de alcanzar el liderazgo. Creo que está ahí parte de la... O sea, en un sistema como el español en general, que es muy cerrado y en el que a los liderazgos orgánicos es muy difícil tumbarles, como hemos visto en la mayoría de las primarias que se han hecho, la pregunta es si en nuestro sistema las primarias pueden servir para eso, para permitir que gente que está menos en el núcleo duro, más fresca, más nueva, más diferente, pueda entrar. Y eso nos apunta también a otra obviedad, que las primarias no son la poción mágica. O sea, los problemas de los partidos, los problemas de la democracia, ojalá los pudiésemos resolver con primarias. No, tiene que ver con más cosas, tiene que ver con la cultura cívica de la sociedad y la cultura política, cómo, si vamos a un modelo de primarias abiertas, somos capaces de conseguir, como en Francia o en Italia, que voten millones de personas. Por ejemplo, cuando en el PSC en Barcelona las primarias no le van espectacularmente bien, a los que los defendemos en Convergencia nos ponen en apuro, porque la gente más conservadora en esta materia en mi partido dice, oye, para hacer esta historia no tiene demasiado sentido, ¿no? Somos capaces de movilizar a cientos de miles o a millones de personas para conseguir ese nivel de participación. Tiene que ver con el sistema electoral, tiene que ver con el sistema electoral, tiene que ver con el sistema de financiación de los partidos políticos. Por tanto, mi entusiasmo con las primarias es, digamos, absoluta, pero como soy agnóstico en general, pues tengo ese punto de decir, bueno, convencidos ya de eso, los debates en los que debemos entrar son otros. Y último comentario. Hay un debate que Más Democracia habéis planteado, que es la necesidad de que exista una ley de partidos, que esa ley de partidos aborde ese tipo de cuestiones. Es de los debates muy de fondo, ¿no? En una actitud más liberal dirías, oiga, que los partidos tengan capacidad de autoorganización y que sean los partidos los que decidan. Y si las primarias van funcionando, van a arrastrar al conjunto del sistema. En una visión que insista más en que los partidos son un bien público y que por tanto si
estamos convencidos que ese bien público debe ser más democrático, eso exigiría una legislación que lo obligase. Creo que en el debate que aún hoy estamos en España, hoy yo sería más partidario de dejar que fuese la dinámica de las primarias que consolidase y arrastrase a los partidos. Muy bien, pues muchas gracias, Carles, por las apreciaciones, por seguir con las conclusiones. Luego las compartimos y las ponemos todas negro sobre blanco. Sitúas el contexto de la reivindicación y celebración de primarias en el 15M y en el caso del conjunto de España y en el movimiento soberanista, en el caso especialmente de Cataluña. Constatas que es una reivindicación que va más allá del eje izquierda-derecha. Reivindicas su necesidad porque da posibilidad a las personas que no están en los núcleos duros orgánicos de alcanzar los liderazgos de formaciones políticas, y constatas también que el problema de la democracia no se arregla solo con las primarias, sino que aspectos vinculados con la cultura cívica, con la financiación de los partidos, yo añadiría, y lo compartiríamos, con la soberanía de los estados, también no se resuelven con las primarias. Miguel Ardanuy. Bueno, antes de nada, de nuevo, también muchas gracias por la invitación y bueno, por asistir a este debate, que creo que es realmente importante, interesante, y más en un momento como este. Yo creo que las primarias son un mecanismo realmente importante en general, pero sobre todo en este momento, justamente por la capacidad que tienen de oxigenar y abrir las organizaciones a la sociedad. A una sociedad que cada vez pide más, una mayor transparencia, una mayor apertura y capacidad de decisión en los asuntos públicos que al final que nos atañen a todas y todos. Creo que en general esto es muy importante, pero más en un momento como el actual, en el que estamos viviendo posiblemente la mayor crisis política, social y económica de la historia democrática, y en la que yo creo firmemente que una de las causas de ella ha sido justamente el cierre corporativo de la mayoría de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, que ha ocasionado en muchos momentos que los partidos políticos fueran un bloque monolítico donde no podía existir esa crítica, o el que criticaba tenía las puertas más abiertas a irse más que la escalera para subir a los puestos de mando. Y lo que ha ocasionado al final también, lo que ocasiona justamente ese cerramiento y esa falta de crítica, es que al final los partidos políticos se miren más a sí mismos, se miren más en los intereses de sus propias corrientes, de sus propios liderazgos, y no de atender a las necesidades de la sociedad y de poner al frente a la gente con las mayores competencias justamente para satisfacer esas necesidades. No es el único problema que ha ocasionado esto, pero creo que sí que es muy importante, y más en un momento en el que ha habido una burbuja inmobiliaria y una capacidad de gasto irresponsable que en otros momentos a lo mejor no se hubiera podido dar, pero en un momento de tal capacidad de gasto, cuando no hay un control dentro de los partidos y lamentablemente la sociedad tampoco está estructurada con un tejido social que haga de poder su ciudadano, de control de los representantes, es un problema mayor. Con lo cual, al final, la primaria yo sí que creo que son este mecanismo de crear esa confianza y ese control sobre los representantes públicos, que creo que es muy necesario. Creo que las primarias tienen que ser lo más abiertas posibles, tienen que poder elegirse de toda la lista, y de hecho a mi modo de ver el liderazgo separado del resto de la lista, y no solo para los cargos externos sino también para los internos, justamente para que no se den ni las dinámicas internas ni las externas unos males que yo creo que hemos visto. Pero igualmente he de decir que no creo que las primarias tengan que ser un mantra que se repita una y otra vez como algo que soluciona todos los problemas, ni porque las primarias en sí son algo positivo ni que arregla todos estos problemas o los facilitan, porque como estamos hablando puede haber muchos tipos de primarias, y también en cada contexto y en cada organización un mismo tipo tiene unas mismas características de primaria, pueden funcionar de manera diferente, con lo cual es muy importante que no perdamos nunca que las primarias no pueden ser un fin sino un medio justamente para conseguir esta apertura, y que siempre hay que buscarlo, y por lo tanto se pueden ir cambiando los propios mecanismos y las propias primarias para conseguirlo. Porque lo importante, como digo, es que los partidos, al final, las formaciones políticas puedan abrirse y ser porosas a una sociedad
que justamente cada vez más lo reclama, que podamos ser, que las formaciones políticas puedan atravesar la sociedad y la sociedad pueda atravesar a los partidos políticos. En la cuestión, y también una cosa muy importante, que es la participación política. Creo que llevamos también muchos años en donde los partidos políticos han puesto unos mecanismos de participación en los que han exigido a la gente a adaptarse a ellos, y creo que el mecanismo tiene que ser al revés. Tiene que ser que para que la participación política sea un proceso de mayorías sociales y no de minorías muy activas, que es lo que también habitualmente llamamos militantes, y que creo que con eso no vale para tener una sociedad fuerte y que no vuelva a pasar esto. Lo necesario es justamente esa apertura, y que sean los partidos políticos los que abran nuevos canales de participación y adapten los canales de participación a la gente. Somos muy diversos, que hay mucha pluralidad en la sociedad, o sea, cada persona es diferente y cada persona tiene su propio compromiso con la política, con las organizaciones y con la manera de actuar y cómo se siente bien participando en política. Por lo tanto, hay que hacer mecanismos de todo tipo y facilitarlo lo más posible. Y en este sentido, encadenándolo con las primarias, es importante también que las primarias no sean solo una cuestión de la gente, de las propias organizaciones y cerrado. Yo creo, lo siento por hacer un poco apología a mi partido, pero yo una de las cosas que más me siento orgulloso de lo que hicimos desde un primer momento fue separar la cuota de la participación política. En Podemos puede participar todo el mundo solo con inscribirse en Podemos. Es muy fácil, ¿sabes? Y esa facilidad es lo que da también esa apertura. Puedes inscribirte y no por ello tienes que pagar una cuota. Si tú quieres colaborar económicamente, eso va por otro lado. Es una forma de compromiso con la organización de manera diferente. Y creo que eso es muy importante, porque si no, al final abogamos a que solo pueda participar dentro de las organizaciones, y en este caso en las primarias, a gente que, aunque sea una mínima cuota, tiene que pagarla. Y a gente que, aunque sea un escrito y pasar y el DNI y una serie de cuestiones un poco más formales, acercarte a la sede, te obliga justamente a tener un compromiso que creo que es necesario de abrir para que podamos llegar a más gente y no solo a nuestros militantes y a nuestras bases, porque si no podríamos caer en los mismos errores que hemos cometido. Si quieres, acabo un poco con lo del liderazgo, porque yo creo que el liderazgo en sí no es positivo, pero también creo que tiene que haber, que las sociedades empoderadas con un tejido social fuerte no lo necesitan. Las sociedades muy empoderadas y con ese tejido son las que llevan ese control público de los organismos y lo que se comprometen a trabajar y a proponer directamente las soluciones a sus mismos problemas y no esperar a que lo hagan otros. Pero es cierto que en momentos de reflujo social, en momentos donde no existe esas sociedades, aunque parezca mentira, son esos liderazgos los que permiten representar, dar voz a mucha gente que se sentía con mucha desafección de esa política y la que no se sentía dentro. Y puede que el poner la cara a unos problemas, el poner la cara a una situación muy mala, hace que mucha gente que no se sentía representada empiece a hacer política, se empodere y justamente haga que algún día sea no necesario ese liderazgo. Entonces, en ese sentido, es un poco paradoja, pero puede ser que los liderazgos justamente existan para que en algún momento dejen de tener la necesidad de hacerlo. Con lo cual yo creo que es importante medirlo bien en los momentos políticos, en los momentos concretos en los que vivimos, y no hacer un mantra de cualquier cosa, sino saber adaptar cada mecanismo y cada cuestión a su momento concreto, y nunca perder el objetivo nunca perder de vista que lo importante son llegar a un sitio y no quedarnos en los fines para ello. Muy bien, muchas gracias. También has apuntado cuestiones interesantes, más allá de constatar la necesidad de que todas las listas electorales sean elegidas mediante este sistema, tanto cargos internos como externos. Has apuntado también a una cosa que no es tan obvia: las primarias son un medio y no un fin. Lo digo porque muchas veces en el último año especialmente se reivindica como un mantra que parece más una finalidad que un medio. Las primarias son un instrumento para elegir a mejores líderes o a líderes más legitimados y, en cualquier caso, para hacer políticas públicas mejores, ¿no? Y luego has apuntado también un tema que es interesante en relación a la participación política y vincularlo no al pago de algún tipo de cuota o inscripción. Hay sistemas de primarias que van, de hecho, ligados al pago de una cuota. En el caso, el diputado Carlos Campuzano se refería al caso de las primarias del PSC, que fueron muy innovadoras por muchos motivos y, por tanto, en tanto que innovadoras, arriesgadas, y algunas cosas no salieron especialmente bien, y se derivó cierta polémica por el hecho de unir en una misma fotografía
un euro, que entendemos todo el mundo que un euro no es una cantidad excesiva, ni que por un euro nadie vota una u otra opción, y un sobre dentro de una urna. Si te parece bien, Begoña Villacís, continuamos contigo. Muchas gracias. Yo creo que cuando alguien piensa en primarias últimamente piensa mucho en mi partido, porque de hecho se nos ha reprochado cierta obsesión por las primarias, lo que me llevó no hace mucho tiempo a escribir, no sé si me escucháis bien, me llevó hace poco tiempo a escribir un artículo que se llamaba precisamente así, Obsesión por las primarias, y venía a decir lo siguiente. En primer lugar, no en primer lugar, pero lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en primarias es en el artículo 6 de la Constitución española. El artículo 6 de la Constitución española establece que los partidos políticos, aparte de ser los encargados de tener tanto el deber como la responsabilidad de representar la pluralidad de pensamientos de la sociedad española, lógicamente, tienen el deber también y la responsabilidad de funcionar internamente de forma democrática. Para mí no es un artículo, y será porque vengo del mundo del derecho y tendemos a interpretar todo, pero a mí este artículo no me parece muy interpretable. De hecho, me parece un artículo bastante claro. Y si lo pensamos, tiene su lógica. Si tú crees en la democracia, si tú crees que las elecciones deberían formalizarse de forma democrática, pues lo lógico es que la democracia bien entendida empiece por uno mismo. Entonces parece poco lógico que cuando un partido elige a un líder a dedo, pueda concurrir legitimado de la misma forma que otros líderes que no han sido elegidos a dedo, sino que son productos en sí mismos de la democracia. En este sentido sí que estoy muy de acuerdo contigo, es un medio, pero también tiene que ser un fin, porque precisamente promoviendo que las primarias sean una obligación en todos los partidos, y ahí es cuando empezamos a hablar de autoorganización o no autoorganización, conseguiremos que todos funcionemos con la lógica demócrata a la que todos aspiramos. Con respecto a la autoorganización, yo he reflexionado en muchas ocasiones, porque a nosotros se nos reprochaba una vez más, se nos decía que por qué invadíamos casas ajenas, que qué legitimación teníamos para pedirle al PP, por ejemplo, que funcionasen con primarias o que incardinasen dentro de sus protocolos y sus estatutos la obligación de establecer unas primarias. Bueno, pues yo que vengo del mundo de las leyes y de practicar el derecho, yo les digo que las sociedades limitadas laborales tienen obligación de tener 3 socios. Las sociedades limitadas tienen la obligación de tener un capital social de 3.000 euros, que encima tienen que presentar cuentas al registro mercantil, que encima tienen que presentar seguros sociales todos los meses. Es decir, vemos con buenos ojos que desde los parlamentos se regule todo, nos metamos hasta en la cocina de los mecanismos de organización de las empresas. Y sin embargo no vemos con buenos ojos que precisamente esos mecanismos invadan la forma de hacer política, cuando precisamente estamos hablando de las primeras herramientas que concurren a la democracia, que son los partidos políticos. Entonces vuelvo a decir, y terminaba con esa reflexión en el artículo, que precisamente la democracia bien entendida empieza por uno mismo. Por no hablar que es una mera cuestión de salubridad. Creo que hemos llegado a un punto en el que si uno mira a los dos partidos tradicionales, llegará a la conclusión, y no hace falta discutir mucho para ello, que mantienen los mismos líderes por los tiempos de los tiempos. Y un artículo decía, y hubo gente que se enfadó, que cuando yo era pequeña ya estaban ellos ahí, y es verdad, ya estaban ellos ahí. Mantienen un sistema de autodedo continuo que lo único que hace es favorecer que permanezcan las mismas estructuras del poder en esos mismos partidos, por cierto, generando muchísima frustración entre las bases que no terminan de ver su carrera, una carrera a la que todo el mundo debiera aspirar, perpetuando este tipo de situaciones que no dejan de ser oligarquías obligatorias que no llevan a ninguna parte. Bueno, en este sentido sí que entiendo que es responsabilidad de todos promover que las primarias simplemente sean una obligación. Ahora, cuestiones como avales, necesidad de avales, 10%, no 10%, del 2 al 5, del 1, bueno, creo que eso puede formar parte del debate, no seré ya yo la que diga que mi propuesta es la mejor. Nosotros sí que no hemos querido cerrar la limitancia porque entendemos que son los principales interesados en su partido, que cuando se abre en exceso, y lo hemos podido ver, pueden concurrir muchísimos defectos de forma, muchísimos defectos de autenticación de los usuarios. Ha ocurrido en tu partido, no digo
pero es muy fácil que... No, digo que es muy fácil que ocurra, porque cuando se valora es verdad que es muy fácil que ocurra. Entonces, hasta que esto no evolucione, pues yo creo que cerrarlo es una de las fórmulas que garantiza la autenticación del usuario. Las primarias que se van a producir, en las próximas primarias que se van a producir en mi partido, tienen la siguiente peculiaridad, que para el cabeza de lista, para las generales, hemos reducido los avales del 10 al 2%, algo que es muy interesante, que yo creo que invita a la participación, y contamos con una entidad certificadora que va a permitir que se garanticen los resultados y que se autentifique cada uno de los usuarios que vayan a intervenir. Así que en este sentido las primarias también pueden ser objeto de evolución, pueden y deben ser objeto de evolución. No obstante, no creo que todavía hayamos encontrado el método ideal. Sin embargo, sí que me parece un gran avance que todos los partidos que estamos aquí representados creamos en las primarias y que venga a ser residual los partidos que ya no crean. Así que en este sentido creo que aquí va a haber poco debate porque prácticamente estamos todos de acuerdo y sinceramente me gusta reconocer que la aportación que ha habido desde Ciudadanos, permitiendo que el próximo presidente de la Comunidad de Madrid vaya a ser necesariamente elegido por primarias. Muchas gracias. Gracias a ti Begoña, también por apuntar algunas de las cuestiones que has señalado. Ahí has entrado en debate con Carles y con Miguel en relación a si las primarias son un fin o no, y tú apuntas que quizá tienen un punto porque precisamente es un punto de partida. Luego apuntas a la paradoja de que desde los parlamentos se regule el funcionamiento de las empresas y no deba regularse aún más el funcionamiento de los partidos políticos. También has apuntado a que la ausencia de primarias lo que hacen es perpetuar los liderazgos y sistemas de elección, digámoslo, digitales en tanto que a dedo. Y luego has planteado también una cuestión de forma y en relación a las dudas que hay todavía sobre las garantías que dan los procesos de primarias abiertos y el uso de sistemas electrónicos, y también es una cuestión interesante. Si te parece bien, por ejemplo, Juan Arana. Buenas tardes, muchas gracias a Más Democracia, a Blanquerna, a Nacho Corredor, que nos ha organizado aquí. Cristina Monge, que hoy debiera estar aquí, fue la invitada, pero que no ha podido estar por una situación problemática que está atravesando una persona muy cercana a ella, y yo hicimos un estudio local sobre el funcionamiento de primarias en Zaragoza. No es un estudio global como el que ha hecho Benito en su libro que nos presenta. Lo hicimos sobre Zaragoza en Común. Zaragoza en Común hoy tiene el alcalde de Zaragoza. Zaragoza en Común fue una coalición de 7 organizaciones, 2 o 3 de ellas importantes, que Izquierda Unida, Podemos, Equo, y otras pues un poco más minoritarias como el Partido Pirata, Demos, etc. Amasado con una pléyade de independientes que aglutinaron, dieron vida, hicieron diplomacia desde mi punto de vista y permitieron que esto llegara a buen término. Cristina y yo, en una época, comienzo de este 2015, que estábamos rodeados literalmente de primarias, yo creo que he votado 5 o 6 primarias en este primer semestre,